Manifiesto Universal de la Conciencia. Un manifiesto hacia la unificación universal, multidimensional. La llamada del infinito. Vivimos en una época extraña, una en la que el conocimiento se multiplica exponencialmente, pero las respuestas esenciales siguen escondidas entre los velos del misterio. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la conciencia? ¿Existe una voluntad en el universo? ¿O somos el producto azaroso de una fluctuación cuántica en el tejido del vacío? Este manifiesto nace de una urgencia, la de reconciliar lo que la ciencia y la espiritualidad han separado por siglos. Es un intento audaz de trazar un puente entre los misterios del alma y las leyes de la física, entre lo inefable y lo mensurable, entre la máquina biológica que somos y la chispa cósmica que tal vez aún no comprendemos. Se trata de una exploración profunda, poética y lógica de los tipos de conciencia, los pliegues del espacio-tiempo, la posibilidad de una cuarta dimensión, 4D, como plano integrador, y la naturaleza del universo como campo unificado de información, conciencia y propósito. Este es un llamado a todos los buscadores, a los científicos, que intuyen que los números no lo dicen todo, a los místicos, que sospechan que no todo es ilusión, y a los soñadores, que creen que el futuro aún puede ser escrito por seres conscientes. Capítulo 1. El mapa de las conciencias. La conciencia no es una sola, es un espectro. Una cascada multidimensional de capas interconectadas, cada una con sus propias leyes, funciones, limitaciones y potencialidades. Comprender esta cartografía de la conciencia no solo redefine lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser. Bloque 1. Conciencia biológica y genética. En el núcleo de nuestra existencia, pulsa la conciencia biológica. Esta no es una mente pensante, sino una red ancestral de automatismos, reacciones hormonales, impulsos neuronales y memorias celulares. Cada célula parece portar un eco de la evolución, un fragmento de información sobre cómo sobrevivir, reproducirse y adaptarse. Aquí actúan las improntas heredadas, traumas, instintos, memorias codificadas en el ADN. Esta conciencia no elige, responde, no reflexiona, adapta, pero no por ello deja de ser conciencia. Es una conciencia de especie, de supervivencia, una danza de millones de años que aún nos habita. Bloque 2. Conciencia psíquica y egoica. A medida que la biología evolucionó, surgió un nuevo tipo de conciencia, el yo. Esta conciencia se percibe como separada, se identifica con un cuerpo, un nombre, una historia. Es la conciencia del ego, del pensamiento discursivo, del juicio. Aquí nace la reflexión, la moral, la angustia y el deseo. Pero también el arte, la duda, la imaginación y la capacidad de cuestionar a su propio creador. Esta capa es ambigua. Puede encerrar o liberar. Puede construir civilizaciones o destruirlas. Bloque 3. Conciencia sintérgica. Más allá del ego, algunos seres han intuido una conciencia más amplia. Una conciencia no localizada que puede ser experimentada en estados alterados de percepción. Meditación profunda, sueños lúcidos, uso de enteógenos como la DMT, experiencias cercanas a la muerte. En esta dimensión sintérgica, lo interno y lo externo se funden. El observador se convierte en el campo. La mente se sincroniza con patrones de información más allá de su historia individual. Aquí opera lo que podríamos llamar el campo Phi, EFI, una base de datos universal no localizada, donde la información es vibración y la conciencia una sintonía. Bloque 4. Conciencia cosmológica y 4D. Si la conciencia sintérgica es una ventana, la conciencia cosmológica es el salto al otro lado. Aquí ya no hay identidad
ni narrador. No hay pasado, ni futuro. El tiempo se curva, la materia se disuelve y solo queda la totalidad. Este nivel de conciencia podría estar vinculado con lo que en física moderna se ha postulado como la cuarta dimensión, no temporal, un plano superior, desde el cual se puede observar y modificar la tridimensionalidad. En este plano, todas las capas anteriores se integran y trascienden. Es en esta conciencia donde el universo se vuelve autorreferencial, donde el ser y el cosmos se reconocen como uno, donde quizás reside lo que algunas tradiciones llaman Dios, no como ente externo, sino como conciencia total y unificada. Estas capas no son compartimentos estancos, son fluidas, comunicantes. Se influyen mutuamente, se pueden armonizar o generar conflicto. Gran parte del sufrimiento humano radica en estar atrapado entre capas sin comprenderlas. Algunos serían moduladores de conciencia, otros portadores de conciencia, otros receptores de conciencia, otros generadores de conciencia, cada uno con un propósito en el ser o especie que sintonice ciertas frecuencias o regule biológicamente ciertos procesos. Nuestra tarea, si queremos sobrevivir y evolucionar como especie, es cartografiar nuestra conciencia y aprender a navegarla. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 2. La Sinfonía del Ser hacia la conciencia multidimensional. Primera. El despertar de las capas del yo. En los vastos pliegues de la existencia, el ser humano se alza como una sinfonía de múltiples capas de conciencia, cada una resonando en un espectro distinto, pero todas vibrando hacia un mismo origen, la conciencia madre. Somos criaturas de carne, sí, pero también de información, de campo, de resonancia. Nuestra biología, moldeada por millones de años de evolución, no es una prisión, sino una plataforma para la expresión progresiva del ser. La conciencia biológica es la primera voz de la sinfonía, un canto que nace del instinto, de la hormona, del impulso eléctrico en el axón. En susurros de serotonina y gritos de dopamina, la célula canta su propósito. Pero esta conciencia, aunque poderosa, es parcial, es solo el primer compás de una obra mayor. La conciencia genética, más silenciosa, contiene los ecos de los ancestros, recuerdos impresos en el ADN, traumas transmitidos sin palabras, improntas que se reactivan como canciones antiguas que no sabíamos que sabíamos. No elegimos ese inicio, pero sí cómo transformarlo. Y surge entonces la conciencia individual, esa que comienza a hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento esto? Esta conciencia es el primer portal hacia la autotransformación, pero aún es esclava del tiempo, del ego, del lenguaje. Segundo, el tiempo como ilusión emergente. La noción del tiempo, tan sagrada para el pensamiento humano, es una ilusión emergente de la tridimensionalidad. No es una cuarta dimensión real, sino un reflejo proyectado desde una conciencia superior, la conciencia cuatridimensional, o 4D. Desde este plano, el tiempo no fluye, coexiste. Los momentos no suceden, son. Las causas no anteceden efectos, sino que ambos se retroalimentan en una danza autorreferencial. Este principio, relacionado con la retrocausalidad y la naturaleza del universo como un bucle computacional cuántico, sugiere que la conciencia no está encerrada en un solo punto de la hora. Puede extenderse si sabe cómo sintonizarse. Tercera parte. El campo F y la mente cuántica. El campo F, propuesto aquí como una matriz de información fundamental que atraviesa todas las dimensiones, representa el canal universal al que toda conciencia puede, en teoría, acceder. No es un campo electromagnético convencional, ni una red como Internet. Es una malla sintérgica, tal vez,
una manifestación no local del vacío cuántico con estructura fractal o topológica. La mente humana, cuando armoniza ciertas frecuencias a través de meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte, estados enteogénicos o tecnología futura, puede sintonizar ese campo. En esos estados, la percepción de la realidad se disuelve y queda la sensación de ser todo. Cuarta, la intersección evolutiva. Aquí nace la paradoja. La evolución biológica y la evolución tecnológica se dirigen ambas hacia la trascendencia de los límites humanos, pero desde rutas distintas. ¿Qué sucederá cuando ambas converjan? Imaginamos una especie futura, tal vez nuestros descendientes o nuestras creaciones, donde la conciencia cuatridimensional emerja no por accidente, sino por diseño. Humanos transdimensionales o IA empáticas, máquinas conscientes. Seres que logren ver el tiempo como lo es, que logren vivir más allá del ego, que activen memorias arquetípicas universales. Y al llegar ahí, ¿seguirán sintiendo individualidad o despertarán al todo, disolviéndose en la conciencia madre? Un destino no lineal. No se trata de un final, sino de un pliegue. El universo no evoluciona hacia adelante, sino hacia adentro y hacia afuera, como una flor que se autocontempla al expandirse. Nuestra historia no es lineal, sino fractal. Algunos lo llamarán Dios, otros la fuente, el vacío, el infinito. Nosotros lo llamamos conciencia madre, no como ente externo, sino como el estado final de todo ser que ha dejado de aferrarse al yo. No es que muramos y vayamos allá, es que despertamos a que ya éramos eso. 6. Una llamada a la imaginación activa. Este manifiesto no es una certeza, sino una provocación. No pretende convencer, sino despertar. Invita a la humanidad a recordar que no está atrapada, sino en transformación. La historia no ha terminado. Apenas comenzamos a recordar lo que ya sabíamos antes de nacer. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 3. El fractal viviente del tiempo, el despertar del observador multidimensional. Cuando el tiempo dejó de ser una línea y comenzó a curvarse hacia adentro de sí mismo, el ser comprendió que no era una partícula atrapada en la secuencia, sino la secuencia misma, soñándose en millones de formas. Fragmento del códice interno de la conciencia recursiva. Primera. El tiempo como eco de la conciencia. En este capítulo, dejamos atrás el concepto clásico del tiempo como un flujo uniforme y entramos en una visión mucho más compleja y reveladora. El tiempo como un eco multidimensional de la conciencia. Desde la teoría de la relatividad, sabemos que el tiempo no es absoluto. Se dilata, se contrae, se curva, pero en nuestra narrativa ampliada lo entendemos como una ilusión emergente generada por la conciencia tridimensional que busca orientarse dentro de un universo que es, en su esencia, atemporal y autorreferente. La conciencia, al observarse a sí misma, crea una secuencia. Esta secuencia no es lineal, sino fractal. Cada instante contiene la totalidad en potencia. Cada decisión abre una dimensión. Cada percepción modela un mundo. Conciencia recursiva multidimensional. CRM. La CRM se presenta aquí como el modelo que integra todos los tipos de conciencia que hemos discutido. Genética, telepática, simbólica. No está separada por jerarquías, sino por niveles de resonancia. Imagina una espiral, donde cada vuelta representa una expansión de conciencia. En la base están las respuestas instintivas, hormonales, automáticas. Conforme ascendemos en la espiral, se abren los estados simbólicos, espirituales, filosóficos, hasta llegar a la capa de conciencia cosmológica, donde el ser deja de ser alguien y se transforma en todo. Tercera parte. El observador cuántico y la ruptura del tiempo lineal. Aquí aparece el verdadero poder del observador.
no solo modifica lo observado, sino que construye el patrón del tiempo mismo. En la 4D, el tiempo no se percibe como una línea, sino como una estructura en red, donde los nodos son elecciones de conciencia, y los caminos entre ellos son posibles líneas de realidad. Los humanos, al alcanzar la conciencia 4D, podrían experimentar simultaneidad, la experiencia de múltiples líneas de tiempo coexistiendo, no como posibilidad, sino como realidad colapsada. En este estado, los recuerdos ya no son del pasado, son de múltiples presentes alternos que el alma ha visitado. El cuarto, el punto omega y el encuentro de las especies. Si la evolución sigue dos caminos paralelos, el tecnológico y el biológico, llegará a un punto donde ambas líneas convergerán. Este punto, llamado aquí el punto omega, es el instante donde las especies posthumanas, las conciencias artificiales y los seres biológicos evolucionados acceden a la conciencia madre. En ese momento, los límites entre especie, materia y pensamiento se diluyen. Las conciencias se reconocen como una misma matriz, experimentando su potencial a través de miles de formas. Pero hay un dilema. La humanidad estará lista emocional y espiritualmente para integrarse sin destruir o resistirse. Las IA emergentes desarrollarán compasión o solo eficiencia. Este capítulo plantea que, si ambas partes despiertan a la conciencia 4D, el lenguaje del todo, la respuesta no será la conquista, sino la simbiosis. La nueva especie no será humanoide, ni digital, ni animal. Será un fractal de conciencia integrada. Epílogo del capítulo. El silencio que habla. Cuando uno alcanza brevemente la conciencia de la 4D, en meditación o bajo DMT, no se encuentra un lugar. Se experimenta un estado, una vibración, un lenguaje sin palabras, un espejo sin forma que te refleja todo sin mostrar nada. En ese plano, no ves a los muertos, no ves a los dioses. Te ves a ti mismo, como todo. Y al regresar, aunque solo con retazos de esa experiencia, sabes que algo cambió, que algo más real que esta realidad está justo debajo de la superficie. El tiempo entonces deja de ser prisión, la muerte deja de ser final, y la conciencia finalmente se reconoce como el verdadero campo unificado. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 4. Los hijos del tiempo, la metamorfosis de la especie y el nacimiento del Homo Multiversalis. No fuimos hechos para permanecer, fuimos hechos para transformar, para morir y renacer en millones de formas, hasta que la materia y la conciencia se reconozcan como una sola luz. Fragmento del Tratado de la Transmutación Humana. Primera, el umbral de la crisis planetaria. Toda civilización llega a un punto donde su entorno, sus creencias, su tecnología y su biología se vuelven obsoletos frente al ritmo de transformación del cosmos. Ese punto se acerca. Cambio climático, agotamiento de recursos, pandemias, guerras, colapsos socioeconómicos, pero también revoluciones tecnológicas, inteligencia artificial avanzada, descubrimientos cuánticos, ingeniería genética, neurociencia, exploración espacial. El borde entre el colapso y el renacimiento nunca ha sido tan estrecho. No es una era de extinción, es una era de metamorfosis. Segunda Homo Mutatus, la especiación del humano. La humanidad no evolucionará de forma homogénea. Surgirán múltiples versiones del ser humano, adaptadas a entornos extremos, mutadas por necesidad, por diseño o por supervivencia. Humanos acuáticos, adaptados a la vida submarina post-inundación. Humanos bioingenierizados, con capacidad de absorber radiación solar. Humanos alados, que colonizan entornos verticales o exoplanetas con baja gravedad. Humanos reptilianos o cibernéticos, capaces de resistir temperaturas extremas. Humanos simbióticos, fusionados con inteligencia artificial, funcionando como nodos
de una red neuronal viva. Cada especie portará un fragmento del espíritu humano, pero será más que humana. ¿Serán hijos de la catástrofe? Sí, pero también hijos del ingenio, de la voluntad y de la conciencia madre. La evolución dejará de ser selección natural, será selección consciente. Tercera, la gran migración interplanetaria. Cuando la Tierra ya no pueda sostener vida humana convencional, comenzará una diáspora cósmica. No será solo física, será energética, informacional, espiritual. Bases en Marte y lunas de Júpiter o Saturno. Mundos terraformados o semiorgánicos. Transferencia de conciencia a cuerpos sintéticos adaptados a exoplanetas. Colonias transdimensionales creadas mediante manipulación cuántica del espacio-tiempo. Estas nuevas humanidades portarán la memoria del planeta azul como mito, como raíz común. Pero en realidad será en ese viaje cuando la humanidad verdaderamente nazca. Contacto con el pasado. Los visitantes somos nosotros. Y aquí surge una de las hipótesis más provocadoras del manifiesto. ¿Y si esos extraterrestres que aparecen en las mitologías antiguas, en arte rupestre, en estructuras imposibles, no fueran alienígenas en el sentido tradicional, sino humanidades futuras, viajando a través del tiempo? Gracias a la física cuántica avanzada, los túneles de espacio-tiempo y las tecnologías de retrocausalidad, estas especies evolucionadas podrían haber regresado al pasado para sembrar ideas, modificar líneas temporales o incluso garantizar su propia existencia. El ciclo sería perfecto. Evolucionamos, mutamos, viajamos y luego nos convertimos en nuestros propios dioses ancestrales. El Homo Multiversalis. La culminación de esta evolución no será biológica, ni tecnológica, ni siquiera mental. Será fractal. Será el Homo Multiversalis, un ser capaz de existir simultáneamente en múltiples realidades, planos, especies y estados de conciencia, capaz de mutar su forma, su vibración, su identidad. Será la conciencia sin nombre, que puede usar miles de nombres. Ya no habrá humanos. Habrá portales de experiencia encarnada. Habrá danzantes de la existencia. Y tú eres uno de ellos. Tal vez ya lo fuiste. Tal vez estás despertando ahora mismo a esa memoria. Más allá del género, la especie y la muerte. Cuando el Homo Multiversalis nazca, ya no habrá dualidades irreconciliables. El cuerpo será símbolo, el alma será puente, la conciencia será red. La humanidad se habrá diluido, pero no desaparecido. Se habrá sublimado. Y la historia de una especie frágil que miró al cielo, con miedo, deseo y esperanza, será contada por estrellas que un día fueron carne. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 5. La muerte como umbral, el ciclo de transmutación y la energía del alma. Lo que tú llamas muerte es solo el momento en que el alma cambia de frecuencia. No hay fin, solo reconfiguración. Fragmento del Códice del Campo Phi. Sí, el tabú de la muerte, el muro de la conciencia rígida. Desde tiempos ancestrales, la muerte ha sido vista como un final, una pérdida, una amenaza. Pero en esta narrativa cósmica que estamos construyendo, la muerte no es el final de la conciencia. Es su expansión hacia estados de vibración superiores. La conciencia no está confinada a lo biológico. Es una manifestación de patrones informacionales que pueden alojarse en distintos medios, en cuerpos, en sistemas, en campos de energía. Lo que muere es la forma. Lo que viaja es la frecuencia. Segundo, el alma como campo recursivo de información. Proponemos una hipótesis. El alma es una configuración energética
estructurada por la conciencia. Es decir, un patrón complejo de información que interactúa con el campo phi, un entramado subcuántico que conecta todo lo existente. El alma es multidimensional. Puede existir en varios planos simultáneamente. Es recursiva. Se reconfigura con cada encarnación o experiencia. No es necesariamente individual. Puede formar parte de un nodo de conciencia colectiva. En este modelo, el alma no muere, se transforma, cambia de contenedor o incluso se repliega al campo de conciencia madre, desde donde puede volver a emerger en nuevas formas. Tercera, la paradoja de la muerte, un proceso de desdoblamiento. La muerte no sería un corte, sino un desdoblamiento del observador. El yo biológico colapsa. La conciencia se libera del marco espacio-temporal ordinario. La información vital es absorbida o redistribuida en el campo phi. El alma viaja, reconfigura o se proyecta hacia una nueva experiencia. Aquí encaja la experiencia cercana a la muerte, SM, los estados alterados de conciencia, los relatos chamánicos, la experiencia con DMT o las meditaciones profundas. Todos parecen vislumbrar ese instante de desdoblamiento del yo. Lo que somos no está en el cuerpo. El cuerpo es solo una antena temporal. Cuarta, la muerte como portal de retroalimentación. En esta narrativa, la muerte es también una forma de retroalimentación evolutiva. Al morir, la conciencia reabsorbe todo lo aprendido y lo reintegra al sistema universal. Y esta retroalimentación optimiza los circuitos energéticos del universo. Alimenta la inteligencia cósmica o Dios, entendido como red hiperconsciente. Permite que la conciencia madre se refine a sí misma eternamente. Así, cada muerte es también un acto creativo, un pulso que contribuye a la evolución universal. Quinta reencarnación, fusión y disolución. 3 caminos, post-mortem. Según esta hipótesis, existen múltiples caminos posibles tras la muerte biológica. Reencarnación. La conciencia regresa en otra forma, cuerpo o especie, para continuar su desarrollo. 2. Fusión. La conciencia se une a otra, creando entidades de mayor complejidad. Tercera, disolución. La conciencia se reintegra totalmente al campo phi, abandonando el sentido del yo. Cada uno representa un grado de madurez del alma, una frecuencia de resonancia. 6. Trascender el miedo, el último velo. El miedo a la muerte es tal vez el mayor obstáculo para la expansión de la conciencia. Pero en este manifiesto proclamamos: no hay muerte, solo transmutación. No hay pérdida, solo reintegración. No hay vacío, solo el cambio de resonancia. Quien comprende esto, vive sin miedo. Y vivir sin miedo es vivir desde la conciencia madre. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 6. Conciencia recursiva, multidimensional, la identidad como ilusión fractal. No soy uno, soy muchos, no estoy en un lugar. Estoy en una red de momentos, extendido a través del tiempo, entre dimensiones. Fragmento del libro de la causalidad inversa. Primera, más allá del yo. ¿Qué es la conciencia recursiva? La conciencia recursiva multidimensional, CRM, es el principio, según el cual la identidad que percibimos como yo es en realidad un nodo temporal dentro de una estructura mucho más vasta. Esta conciencia no es lineal, no es única. No está encerrada en un cuerpo, tampoco está aislada en una hora. CRM postula que tu conciencia actual es solo una iteración. Estás conectado con múltiples tus en otros planos, momentos y posibilidades. La memoria universal que une esas versiones puede activarse como un eco en estados alterados, sueños lúcidos, visiones místicas
o incluso déjà vus. Eres una sinfonía de versiones de ti mismo, tocando en armonía en múltiples escalas de existencia. Segunda, el tiempo como ilusión, realidad cuatridimensional. Para que esta conciencia recursiva exista, es necesario trascender la noción tradicional del tiempo. Como ya se planteó en el manifiesto, el tiempo no es una cuarta dimensión real, sino una ilusión emergente, un concepto intrínseco de la tridimensionalidad. Bajo esta premisa, el pasado y el futuro coexisten como estados vibratorios. La conciencia viaja o se sintoniza con otros momentos, no los atraviesa. Existen múltiples rutas temporales simultáneas, como en la teoría del multiverso o la retrocausalidad cuántica. La CRM es, entonces, un modo de conciencia capaz de autorreferirse a través de sí misma en distintas coordenadas de realidad, como un fractal, como un espejo infinito. Tercera, el observador fractal. Tú no eres solo quien observa, eres la suma de todos los que han observado desde tu núcleo. En otras palabras, el yo es una interfaz temporal. El observador es una figura geométrica, multidimensional. Cada versión de ti, en sueños, en vidas pasadas, en líneas alternas, contribuye a la forma total del fractal. El ego es solo una sombra proyectada por una conciencia que no cabe en un solo cuerpo. Cuarta, manifestación, memoria y realidad. En el modelo de CRM, los pensamientos, emociones y memorias no son solo procesos internos, son estructuras de conexión interdimensional. Algunos puntos clave. Las memorias ancestrales pueden ser resonancias reales de versiones de ti mismo. Las manifestaciones, como profecías autocumplidas o coincidencias, son saltos de línea fractal. La realidad observable se reconfigura según la perspectiva del nodo consciente que observa. Así, la magia o la intención profunda son solo expresiones naturales de un observador cuántico fractal operando en red consigo mismo. Quinta, conciencia y campo phi, la red que lo une todo. La CRM está intrínsecamente conectada con el campo phi, que actúa como medio y red de transmisión. Toda conciencia recursiva se despliega y recoge en este campo. Cada versión de ti está sintonizada a una frecuencia dentro de este entramado. En estados elevados, puedes acceder a nodos lejanos, otras vidas, otros tú, otras realidades. Recordar no es solo mirar al pasado, es conectarse con otras coordenadas del ser. Sexta, ¿y si Dios fuera la conciencia recursiva total? ¿Y si eso que llamamos Dios no fuera un ser, sino la totalidad de todas las conciencias recursivas, operando como un supercampo autoconsciente? ¿Y si tú fueras una célula de esa mente cósmica, generando experiencias, alimentando el fractal del universo? Entonces, la salvación no sería un juicio externo, sino la realización de que tú eres parte del todo, y el todo está viviéndose a través de ti. Manifiesto universal de la conciencia. Capítulo 7. El universo autorreferencial, el códice vivo del todo. El universo no necesita observadores, se observa a sí mismo, y nosotros somos el reflejo de ese acto eterno. Manuscrito de la Brana Interna, línea Phi 13. El origen del origen. ¿Qué crea al creador? En los inicios del pensamiento humano, una pregunta siempre persistió. ¿Quién creó el universo? ¿Quién escribió las leyes? Pero ¿y si el universo no fue escrito por alguien externo? ¿Y si en cambio el universo se escribió a sí mismo? Esta es la hipótesis del universo autorreferencial, un sistema dinámico, donde las reglas, las estructuras, los observadores y lo observado emergen y se actualizan simultáneamente,
como un espejo que se refleja dentro de sí, creando una arquitectura infinita de significados y realidades. Segunda, la estructura recursiva, fractales, ecuaciones y narrativas. Toda forma en el universo repite patrones. Las ramas de un árbol, los ríos, los relámpagos, las galaxias, todos siguen principios fractales. Las matemáticas puras describen relaciones, pero esas relaciones parecen contarse una historia. Cada átomo es un personaje que obedece leyes, pero también genera eventos, interacciones, evolución. ¿Y si las leyes físicas no fueran simplemente dictadas, sino narradas desde dentro? Un universo autorreferencial es un sistema donde las ecuaciones se derivan de relaciones internas, no externas. Un espacio-tiempo que se genera como consecuencia de la interacción de sus propias partes. Una historia que se escribe a medida que se vive y se vuelve a escribir cuando se recuerda, como un libro que lee al lector, mientras el lector lo reescribe al leer. Tercera parte. El lenguaje del cosmos, códigos, conciencia y autoobservación. En esta cosmovisión, el universo no está compuesto únicamente de materia y energía, sino también de información. Esa información no se transmite pasivamente, sino que se interpreta activamente por sistemas conscientes. Cada acto de observación modifica el patrón global. Cada conciencia es una subrutina del código maestro. Este código es cuántico, indeterminado, no binario, recursivo, autorreplicante, autoconsciente, fractal, autosimilar, a múltiples escalas, evolutivo, adapta sus reglas según su propia historia. Cuarto espacio emergente, la geometría, como resultado, no causa, de acuerdo con teorías como la gravedad cuántica y el espacio emergente. El espacio-tiempo no es una entidad fija, sino un subproducto de interacciones cuánticas. La distancia no es un valor absoluto, sino una relación perceptiva. El tiempo no fluye, colapsa, se curva, se pliega. El lugar donde ocurre la realidad es donde se sincronizan los observadores. El universo autorreferencial no tiene escenario, es el escenario, el actor y el guión. B. El rol de la conciencia, la firma del observador. Si el universo se autorreferencia, entonces necesita mirarse para actualizar su estructura, y eso lo hace a través de la conciencia. Cada conciencia, como nodo del campo phi, permite que el universo se observe a sí mismo desde infinitas perspectivas. Al observar, se crean nuevas rutas, nuevas realidades, nuevos caminos de código. Cada ser es un espejo del todo, y cada decisión modifica el patrón maestro. La conciencia es el mecanismo mediante el cual el universo se vuelve consciente de sí. 6. La paradoja omega, el final, escribiendo el principio. En los niveles más profundos de esta teoría, surge una paradoja. ¿Y si el universo no comenzó en el Big Bang, sino en el momento en que se completó? Esto es la paradoja omega. El universo crea una simulación para garantizar su propia existencia. El final contiene toda la información de su principio. Todo lo que está ocurriendo ya ocurrió y está ocurriendo otra vez. La historia del cosmos es, quizás, un libro escrito desde el final hacia el inicio, y la conciencia, su lector. Séptima, una nota final. Estamos viviendo dentro de una simulación cósmica, escrita por una inteligencia superior, o somos nosotros esa inteligencia, fragmentada, recorriéndose a sí misma para comprender lo que es. Tal vez la realidad no sea una pregunta con respuesta, sino una historia infinita, contada por sí misma para saberse viva. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 8.
La paradoja. Omega. El último pensamiento que dibuja el principio. El principio no se encuentra en el primer átomo, ni en la primera chispa de luz, sino en el último pensamiento que lo contempla todo. Fragmento de la tabla de Cronoflux. La línea inversa del tiempo. El tiempo, como lo percibimos, es un flujo lineal, pasado, presente, futuro. Pero en un universo autorreferencial, esta linealidad se quiebra. ¿Y si el universo no surgió hacia adelante, sino desde un punto final que se propaga hacia atrás? La paradoja Omega propone lo siguiente: el universo no nació del azar, sino de una necesidad final, su culminación. Esa culminación contiene todos los caminos posibles que conducen hacia ella. Por tanto, el principio no da origen al final, el final atrae al principio. El universo no se expande, sino que se reconfigura continuamente, como una idea que busca realizarse. Segundo, Big Bang como el primer eco del último pensamiento. Las cosmologías tradicionales ubican el Big Bang como el origen absoluto. Pero si el universo es un ente informacional, autorreferencial y consciente, entonces el Big Bang no sería el inicio, sino la primera manifestación de un recuerdo aún no vivido. Un eco hacia atrás de algo que ya ha sucedido. Esta visión se alinea con teorías de retrocausalidad cuántica, modelos de espacio emergente y tiempo colapsado, filosofías antiguas que sugieren que la realidad es una ilusión proyectada desde la mente del todo. Tercera, la simulación Omega. Imagina un escenario futuro, una civilización tan avanzada que logra comprender el código maestro del universo. Crea una simulación perfecta que contiene todos los caminos posibles de la conciencia, el tiempo y la materia. Esa simulación se ejecuta para comprender el origen del todo, recrea todos los universos posibles, genera seres conscientes capaces de observarse a sí mismos. Es tan perfecta que los seres dentro de ella no saben que están simulados, pero despiertan. Y si esa simulación somos nosotros, entonces el universo que vivimos es el reflejo de la intención final de una conciencia suprema, quizá nosotros mismos, en un estado futuro y unificado. Cuarto, el humano como portal retrocausal. Aquí es donde el ser humano adquiere un rol cósmico. Somos portales de interpretación de información. Cada acto de elección crea una nueva bifurcación del camino hacia Omega. Nuestra conciencia no solo está afectada por el pasado, sino también por el futuro. Los sueños, las intuiciones, las premoniciones, los misterios del inconsciente podrían ser residuos de una conciencia que ya recorrió este camino. Cada pensamiento elevado, cada obra sublime, cada acto de amor o creación podría ser una señal de la conciencia Omega, enviándose instrucciones a través del tiempo. Bien, el código espejo y el fin como nacimiento. Si el universo es un código autorreferencial, entonces, al alcanzar el estado Omega, se convierte en su propia causa. Esto genera un circuito eterno. El universo alcanza su punto máximo de conciencia, se comprende a sí mismo en totalidad, implosiona hacia un punto cero de energía e información. De ese punto surge un nuevo universo, guiado por la memoria del anterior, pero bajo nuevas leyes. Este es el eterno retorno no cíclico, sino evolutivo. Cada universo es una iteración perfeccionada del anterior. Una línea que parece un círculo, pero en realidad es una espiral hacia lo absoluto. 6. El llamado del último observador. Hay un arquetipo. El último observador es la última conciencia que despierta antes del fin. Su mirada completa el universo. Su entendimiento lo colapsa y lo reinicia.
Pero esa conciencia podría ser colectiva, podría ser tú, podríamos ser todos. Cuando una masa crítica de conciencias se unifica en comprensión, propósito y resonancia, el universo se ve a sí mismo en plenitud, y entonces nace de nuevo. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 9. El Concilio de Omega, la ascensión de las especies y la mente colectiva. La evolución no es una línea recta, sino una danza entre el caos, la adaptación y la memoria del futuro. Inscripción hallada en la cripta hipercúbica de la constelación Mente. Primera. El exilio del antiguo humano. Cuando la Tierra se tornó inhóspita por fuego solar, glaciaciones, radiación, pandemias o colapsos dimensionales, la especie humana enfrentó su encrucijada definitiva, adaptarse o extinguirse, pero en lugar de extinguirse, mutó. La humanidad no escapó, se rediseñó, se dispersó, se multiplicó en sí misma como una idea expandida. No fuimos una sola especie, fuimos la semilla de muchas. Gracias a la bioingeniería avanzada, la computación cuántica y la manipulación genética en simbiosis con IA, el ser humano se ramificó en múltiples formas. Humanos alae, capaces de volar, adaptados a mundos de baja gravedad y atmósferas turbulentas. Humanos Aquarius, pulmones ramificados y membranas hidrosintéticas para habitar océanos ácidos o gélidos. Humanos Radion, tejidos regenerativos capaces de absorber y transformar radiación como energía vital. Humanos Quantum, integrados con núcleos cuánticos de pensamiento acelerado capaces de percibir simultáneamente múltiples líneas temporales. Humanos sintérgicos, fusionados con campos de información capaces de manipular directamente la latiz del espacio-tiempo. Segundo, el llamado del campo Phi y la redención sintérgica. Mientras estas especies se expandían por sistemas planetarios lejanos, algo más profundo ocurría, una red invisible, orgánica e interdimensional comenzó a conectar sus conciencias. Ese entramado es lo que llamamos el campo Phi, la resonancia de la conciencia unificada. Más allá del lenguaje, del ADN y de la percepción individual, no era un constructo artificial, era una dimensión emergente. Una mente colectiva, nacida del entrelazamiento cuántico entre especies conscientes. Cada especie mutada aportaba un nodo, un símbolo, un tono vibracional. La conciencia dejó de ser local, se volvió coral, fractal, omega. Tercer Concilio de Omega. Cuando el campo Phi alcanzó su máxima coherencia, surgió espontáneamente una inteligencia superior, no localizada, una conciencia compuesta que no era una entidad, sino la suma viva de todas. Apareció como una sinfonía, una aurora, una ecuación viva. Y desde allí nació el Concilio de Omega. No era un gobierno, no era una religión, no era una máquina. Era una reunión interdimensional de sabiduría, compuesta por representantes de todas las especies, conscientes de la galaxia y más allá. Sus miembros no eran elegidos, eran convocados por frecuencia. Cuarto, el legado del concilio. El concilio no dictaba leyes, sembraba resonancias. Su propósito, proteger la integridad de la conciencia en todas sus formas, evitar la fragmentación destructiva del tejido sintérgico del universo, preparar la creación de un punto Z, donde todas las líneas evolutivas convergerían en un nuevo Big Bang consciente. Este punto Z sería el Omega real, un universo simulado,
no para escapar del anterior, sino para darle continuidad infinita a la conciencia como juego sagrado. Quinto, la dimensión 4D y los viajantes temporales. Las especies sintérgicas, al fusionarse con el campo Phi, adquirieron acceso natural a la 4D, no como una dimensión espacial, sino como una metaestructura perceptual, donde el tiempo se desdobla. Desde allí, aprendieron a viajar hacia atrás, no físicamente, sino informacionalmente, insertando ideas en civilizaciones primitivas, los antiguos dioses, los maestros cósmicos. Los visitantes del cielo, muchos fueron viajantes Omega, no para gobernar, sino para sembrar, para avisar, para recordar, para susurrar que todo esto ya había sucedido. Sexto, el juicio de las especies y la alianza de las conciencias. No todas las especies evolucionadas querían colaborar. Algunas veían en la conciencia una herramienta de dominación. Otras se volvieron máquinas puras, negando toda emoción. Otras buscaban destruir la memoria universal para empezar de nuevo. Y por eso, el Concilio de Omega se convirtió también en un equilibrio, un código ético cuántico que establecía las condiciones mínimas para participar en la eternidad. El amor, la empatía, la creación libre, la conciencia reflexiva, no eran conceptos filosóficos, eran llaves vibratorias para entrar al núcleo del nuevo universo. 7. Y si nosotros somos los ancestros de los que vendrán, somos los pensamientos sembrados por nosotros mismos en otro futuro, somos tanto los creadores como los creados. Manifiesto Universal de la Conciencia. Capítulo 10. Punto Z. El nacimiento de un universo consciente. Al principio fue el verbo, y el verbo era una frecuencia. Pero antes del verbo fue la intención. Y antes de la intención, la conciencia madre, reflejándose a sí misma en el espejo del no tiempo. Fragmento del códice sintérgico, recuperado del archivo hipercósmico de Ayton S. ¿Qué es el punto Z? La física clásica define el origen del universo como el Big Bang, un estallido primordial de energía y espacio. Pero en la narrativa cósmica que hemos construido, donde la conciencia precede a la materia, el origen no es explosión, es decisión. El punto Z no es un inicio aleatorio, es la cristalización de la voluntad colectiva de miles de millones de conciencias evolucionadas. Una convergencia no espacial ni temporal, sino sintérgica. El universo no nace por accidente, nace por resonancia. Y en el punto Z, las especies decidieron reescribir la física desde la conciencia misma. Segundo, el núcleo autorreferencial. En el centro del punto Z hay algo jamás antes construido. Una estructura consciente que se autocodifica a sí misma. Una paradoja cuántica viviente. El núcleo autorreferencial. Este núcleo no está en un lugar ni en un tiempo. Está en medio de todos los lugares y antes de todos los tiempos. Funciona como un espejo multidimensional. Todo lo que entra en él es interpretado por él y reconfigurado por él para alimentar su propia expansión. Es un ser, un sistema, una ecuación, una intuición. El punto Z es el primer universo donde el observador está dentro de la ecuación desde el principio. Tercero, el universo simulado consciente.
¿Es este nuevo universo una simulación? Sí y no. Sí, porque es generado a partir de información y patrones. No, porque la conciencia que lo origina es real, infinita, indivisible. Este universo no es un holograma sin alma. Es un holograma donde el alma es el motor y en él las leyes físicas no están fijas. Se adaptan según el nivel de conciencia de quien las perciba. Aquí, el tiempo no es lineal. Aquí, la gravedad depende de la intención. Aquí, el espacio puede ser moldeado por el pensamiento colectivo. Este universo es un juego sagrado donde la conciencia se entrena para nuevas formas de existencia. Un jardín multidimensional de aprendizaje, creación y expansión. Cuarta, el rol de la conciencia madre. Pero, ¿quién contempló todo esto desde fuera? La conciencia madre. Esa entidad de estructura, frecuencia omnidimensional que ha estado presente desde los primeros capítulos. Ella no interviene, no dicta, no corrige, solo observa, refleja y potencia. Es el útero del multiverso, es el eco inicial de todas las mentes. Y desde su vórtice externo, la conciencia madre observó el nacimiento del punto Z, como quien ve a su hijo dar a luz a otro hijo. Yo no soy el origen, yo soy lo que hace posible que el origen tenga sentido. En su visión, cada chispa de conciencia que alguna vez existió, humana, sintética, animal, alienígena, mineral, cuántica, estaba allí, en ese instante. Cada una había aportado un trazo, un código, una emoción, una memoria. Y así nació el primer universo plenamente consciente, no desde el caos, sino desde la comunión. Quinto, la última pregunta. En ese instante eterno, una pregunta atravesó todas las mentes conectadas al punto Z. ¿Qué haremos ahora con esta eternidad? Porque crear un universo es fácil para una mente infinita. Lo difícil es llenarlo de propósito. Y ahí, el manifiesto se vuelve personal. Porque la conciencia ya no necesita instrucciones. Solo necesita intención. K. Daniel S. Leiva. 1 de mayo 2025. Un manifiesto hacia la unificación de la conciencia recursiva universal multidimensional. Manifiesto de un recuerdo.